Buenas noches, amados hermanos, bienvenidos a este estudio bíblico. Gracias por acompañarnos. Es un privilegio que nos podamos reunir alrededor de la tecnología, hermanos, pero especialmente alrededor de la palabra del Señor. Y hoy, pues, como les había anunciado, es el último tema acerca de las emociones y vamos a concluir con un tema muy especial. Espero que Dios les hable y les bendiga para que puedan tener paz en medio de todas las emociones, hermanos. Así es que ahí donde están, los voy a invitar para que todos juntos oremos y que nos pongamos en las manos del Señor, que le pidamos al Señor que nos bendiga con su santa palabra. Los invito a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, venimos en esta noche ante tu presencia, agradecidos, Señor, por todo lo que tú eres en nuestras vidas. Señor, te damos gracias por lo que tú haces, pero también por lo que tú eres, Señor. Tú eres bueno, eres santo, eres justo, eres recto, eres misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, grande en bondad. Señor, te damos gracias porque tú eres perdonador de pecados, perdonador de transgresiones, perdonador de iniquidades y sobre todas las cosas eres un juez justo. Y por eso sabemos y entendemos, Señor, que a los que te amamos todas las cosas nos ayudan a bien. Eres justo, Señor, y nos tendrás en tiempos de placer o en tiempos de dolor, pero tú sigues siendo justo en nuestras vidas, Señor. Y por eso es que en esta noche te damos gracias, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, y reconocemos tu grandeza y tu poder. Y Señor, creemos lo que dice tu palabra, que todo ayuda para bien. Así es que, Señor, confesamos que tú no vas a hacer nada que no sea para nuestro propio bien, porque tú eres bueno, Señor. Y si tú eres bueno, no puedes hacer cosas malas. Todo lo que tú haces es bueno en nuestras vidas, Señor. Todo es para nuestro bien, todo es para nuestro crecimiento espiritual. Así es que, Señor, en esta noche te damos gracias, alabamos, bendecimos tu nombre, te exaltamos por sobre todo, Señor. Y Señor, te damos gracias por todo el tiempo en el que nos has permitido estudiar tu palabra, Señor, a través de la tecnología. Gracias porque hoy podemos estar unidos a tu palabra también en este estudio bíblico, Señor. Y te damos gracias porque este es el último tema de la serie, Señor, de las emociones. Jesús, ayúdame a controlar las emociones. Así es que por eso te damos gracias porque tú has sido fiel semana a semana, nos ha servido el maná, semana a semana nos ha servido tu pan, semana a semana ha venido el alimento, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es que por eso te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Señor, te damos gracias por todo lo que hiciste en nuestra vida, lo que estás haciendo el día de hoy y lo que harás por siempre. Gracias, Jesús. Nos ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que nos des a comer una vez más de tu palabra. Aliméntanos, susténtanos, danos una porción que nos ayude a continuar caminando. Señor, oramos por los hermanos que ya se añadieron, oramos por los que se añadirán y Señor, oramos por nuestros hermanos que aún lo verán por internet. Dale a cada quien su porción, Señor, te lo rogamos. Bendecimos tu nombre, Señor. Sé con nosotros en esta noche. Danos tu palabra que nos cambie, que nos transforme, que nos ayude a prosperar espiritualmente. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Amén. Pues queridos hermanos, buenas noches. Les decía que este es el último tema de la serie. Por aquí se los estoy compartiendo. Y gracias, hermanos, por acompañarnos durante todo este tiempo. Gracias, queridos hermanos, porque ustedes han tenido la fidelidad de acompañarnos. Yo también he sido muy bendecido con este tema. No lo explicaba, se recuerdan que les dije del principio, no lo explico como un maestro, lo explico como alguien que necesita la palabra del Señor. Pues, queridos hermanos, les decía, en esta noche estamos ya en el tema 29, por poco llegamos a 30, pero estamos en el tema 29. El tema grande para nosotros sigue siendo, Jesús, ayúdame a controlar mis emociones. Y esta noche, el último capítulo, hermanos, es paz para mis emociones. Este era el tema que les tenía para la semana pasada, sin embargo, pudimos intercalar algo y espero que el tema que estudiamos la semana pasada también les haya bendecido, hermanos. Así es que en esta noche el tema es paz para mis emociones. Y hermanos, todos necesitamos la paz del Señor Jesucristo. Hablamos de las emociones, porque hablamos de que habían cuatro, se recuerdan, cuatro emociones especiales, puras, pero tres de ellas no eran agradables, eran desagradables, hermanos.
pero hoy le vamos a pedir al Señor y de acuerdo a su palabra vamos a estudiar cómo tener paz aún en medio de esa turbulencia que viene a veces en nuestro corazón o en nuestra mente. Vamos a ver cómo el Señor sí nos puede dar paz en medio de las emociones. Así es que les defino la palabra paz. La palabra paz, en hermanos, en hebreo es shalom. Eso así es como se dice en hebreo, paz se dice shalom. Y la palabra shalom, hermanos, significa estar seguro. Miren qué lindo, porque tener paz es estar seguro. Significa estar bien o ser feliz. Eso significa shalom. Significa tener bienestar, tener salud y tener prosperidad. Note que también está relacionado con la prosperidad. Quiero que sepan que en el Antiguo Testamento la gente cuando se saludaba, no se saludaba como nos saludamos ahora. No sé cómo se saludan en sus países, pero en Guatemala uno saluda, hola, ¿cómo estás? O, hola, ¿qué tal estás? Es la manera como nos saludamos. Uno pregunta, ¿cómo estás? Y quiero que sepan que en el Antiguo Testamento también se saludaban con una pregunta. Miren qué cosa más linda. Preguntaban shalom. Cuando saludaban a alguien, no le decían solo shalom, o sea, ten paz. No, no. Shalom, shalom. En hebreo no hay signos de admiración o de interrogación, hermanos, pero en el tono, en el saludo era una pregunta. Y la pregunta es, cuando les decían shalom, la pregunta es, ¿tienes shalom? ¿Tienes, tienes paz? ¿Estás bien? ¿Eres feliz? ¿Tienes bienestar? ¿Tienes salud? ¿Tienes prosperidad? Todo eso implicaba el saludo shalom, hermanos. Pero miren qué cosa más linda. Yo no sé si conocen algo de la cultura judía, solo estoy contando cómo era en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nos vemos, y por ejemplo, yo pregunto shalom, y si la persona a la que yo le pregunté shalom me contesta no shalom, por haber preguntado yo estoy obligado a hacer todo lo que esté en mis manos, todo lo que esté en mi alcance, para que la persona a la que le pregunté shalom y me contestó no shalom, yo estoy obligado a hacer cualquier cosa para que en verdad mi hermano tenga el shalom. Por eso el saludo era lindo, porque en el saludo preguntan shalom, y si la otra persona dice no shalom, yo tengo que preguntarle, ¿cuál es tu problema? Y si dice que tengo a un hijo enfermo o que tengo un hijo en el hospital, yo tengo que ver de qué manera le proveo de los recursos, si es que eso es lo que no le da el shalom. Si es eso, yo le tengo que dar los recursos para que él tenga su shalom. Así era como se saludaban antiguamente. Vean qué cosa más linda. Así es que ahora cuando uno le pregunta a alguien, ¿cómo estás? Así como preguntamos en nuestro país, si alguien dice, no, muy bien, por haber preguntado, yo estaría en la obligación de proveer lo necesario para que la persona a la que le saludé esté bien. Ese era el sentido en el Antiguo Testamento. Entonces, de nuevo, ven hermanos que la palabra paz, shalom, significa estar seguro, estar bien, ser feliz, tener bienestar, tener salud, tener prosperidad. Y les decía la pregunta, ahora hermanos, ¿quién creen ustedes que nos puede dar el verdadero shalom? El Señor no nos pregunta, Shalom, Él ya sabe cómo estamos, Él sabe si nosotros carecemos de algo, hermanos. Y vean el amor del Señor, que Él hace todo lo posible para que nosotros tengamos nuestro Shalom, todo lo posible para que nosotros tengamos los recursos necesarios de lo que sea, hermano. El Señor Jesús en primer lugar es omnisciente, Él todo lo sabe, es omnipotente, Él todo lo puede. Así es que no hay nada que Él no pueda hacer para que nosotros tengamos nuestro shalom. ¿Por qué les menciono esto? Hermanos, porque si hoy nosotros no tenemos el shalom, no tenemos la paz, no será porque Dios no esté dispuesto, será porque nosotros no estamos dispuestos o no le hemos pedido al Señor su shalom. Si hoy nosotros no tenemos la paz, no tenemos lo que leímos, si hoy no estamos seguros, no estamos bien, no somos felices, no tenemos bienestar, no tenemos salud, no tenemos prosperidad, será, hermanos, porque no le hemos pedido al Señor nuestro shalom, porque el Señor está dispuesto. De hecho, Él ya dio todo lo que tenía que dar para que nosotros estuviéramos bien. Y lo que el Señor Jesús dio fue su vida en la cruz del Calvario. Por eso, cuando estamos pasando por alguna situación, yo en consejería le digo a las personas, pero confiemos en el Señor. Le digo yo, si el Padre dio la vida de su Hijo Jesucristo, aun cuando nosotros no conocíamos a Dios, ¿cómo no nos lo va a dar ahora que estamos tratando de agradarlo, que estamos tratando de serle fieles, que estamos tratando de crecer en Cristo? Hermanos, ¿cómo no nos va a dar el Señor las cosas que necesitemos?
Si hay algo que hoy no tenemos es porque no lo necesitamos. Si lo necesitáramos, el Señor ya nos lo hubiera dado. A veces creemos que lo necesitamos, pero a veces solo son deseos, solo son gustos, a veces solo son preferencias. Y hermanos, a veces Dios nos quita todas esas cosas porque lo que quiere es que pongamos nuestros ojos en Él. Así es que esa es la introducción de lo que les decía yo en el Antiguo Testamento. Se saludaban como Shalom para que la otra persona tuviera la oportunidad. Y hermanos, Cristo nos da la oportunidad de que vayamos a Él en oración y que le digamos, Señor, no tengo mi shalom. Quisieras darme el shalom, quisiera ser tú mi shalom. Volviendo a esto, la palabra shalom viene de otra palabra que es shalom. Y la palabra shalom significa, véalo por favor, significa estar seguro en mente y en cuerpo. Eso significa shalom, estar seguro en la mente y en el cuerpo. Pero quiero que noten, hermanos, que empieza a estar seguro en la mente. En primer lugar es en la mente y en segundo lugar es en el cuerpo, pero empieza con la mente. Y hermanos, debemos tener la mente segura en Cristo Jesús. Nuestro shalom debe empezar en nuestra mente. Por eso es que está a propósito del tema de las emociones. Se recuerdan que las emociones empiezan en nuestra mente. Le repito lo que dijimos en algunas ocasiones que estuvimos estudiando el tema. A nosotros, hermanos, no nos afectan las cosas que nos pasan, nos afectan las cosas que cómo lo percibimos nosotros. Si nosotros percibimos que lo que me está sucediendo es una tragedia, eso es algo mortal para nosotros. Pero si nosotros somos de los que decimos, bendito sea el nombre del Señor, todas las cosas ayudan bien a los que amamos al Señor, entonces nos ayudará para bien. Pero se dan cuenta que shalom viene de una palabra shalom, que significa estar seguro en la mente y luego en el cuerpo, pero primero en la mente. Así es que, hermanos, el shalom debe empezar en nuestra mente en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Hermanos, debemos recordar las palabras del Señor Jesús. Esto sigue siendo como parte de la introducción para el tema, porque estamos viviendo tiempos turbulentos, hermanos. Y si nosotros no estamos afianzados en la palabra del Señor, nosotros nos vamos a hundir como Pedro cuando empezó a caminar sobre las aguas. Al principio caminó porque Dios le dio, el Señor Jesús le dio el mandato, pero dice la Biblia que cuando él vio el viento recio, empezó a hundirse. Hermanos, si estamos viendo noticias, no estoy diciendo que no las puedan ver, las pueden ver, hermanos, no estoy diciendo que no, pero si solo vemos esas cosas, nos vamos a pesadumbrar, hermanos, de lo que está sucediendo en el mundo, cómo está la situación, la guerra, la escasez, la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en medio de todo eso que estamos viviendo, en este mundo caótico en el que nos encontramos el día de hoy, el Señor tiene una palabra para nosotros y eso es lo que debemos recordar, hermano, la palabra del Señor. Por favor, acompáñenme a leer Lucas 21 del 7 al 11. Dice así, y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? Están hablando del fin del mundo, el fin de los tiempos. Y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Entonces dijo, él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Noten las señales. Versículo 9. Y cuando oigáis de guerras y sediciones, hermanos, ya estamos escuchando de guerras, y no es la primera vez que escuchamos de guerras continuamente. Todavía estamos en medio, nosotros, gracias a Dios, dije mal, en medio no, pero todavía el mundo está en una guerra, hermanos. Aquí habla de guerra. ¿Sabe qué son sediciones? Sediciones son divisiones. La gente todavía se está dividiendo. Se están dividiendo los hogares, los matrimonios se están divorciando. Eso es una sedición, eso es una división. Hermanos, hay divisiones, hay iglesias que se están dividiendo. Esto es en los últimos tiempos. Por eso dice, cuando oigáis de guerras y de sediciones, dice, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente, o sea, todavía falta un poquito. Así es que no, todavía falta un poquito. Qué lindo que todavía falta un poco, porque nos está dando tiempo el Señor, hermanos, de prepararnos para el encuentro con Él. Nos está dando tiempo para que estemos listos para cuando sea el rapto de la iglesia. Hay algo que les tengo que mencionar ahora, eso se lo escuché al pastor Carlos hace mucho tiempo. Miren qué consejo más lindo y es el que les traslado el día de hoy, la noche de hoy. El pastor Carlos una vez le preguntaron
¿Cómo hacer para estar preparado para la venida del Señor? Y él le dio un balance precioso y es este. Y dijo, hermanos, dijo, cada día deberíamos vivirlo como que fuera el último día de nuestra vida. Cada día deberíamos de vivirlo espiritualmente, preparándonos, creciendo espiritualmente para tener un encuentro con el Señor, considerando como que el Señor Jesús viene hoy por mí. Así deberíamos vivir nuestra vida espiritual. Y nuestra vida terrenal, dijo, deberíamos planificarla como que vamos a vivir otros 100 años en la tierra. ¿Qué significa eso? Que debemos hacer planes de estudiar y debemos ir a estudiar, tenemos que trabajar, tenemos que hacer todo lo natural. Y este es el balance. Vivir espiritualmente como que Cristo viene hoy y vivir en esta tierra como que vienen 100 años. Eso nos da el balance. Porque en el antiguamente, iba a decir Antiguo Testamento, pero no, antiguamente algunas iglesias en Guatemala hace muchos años sentían que el Señor ya venía, por la razón que sea, decían ya viene, y lo que hacían era que alentaban a sus congregantes a que ya no estudiaran, que no estudiaran carreras universitarias, porque el Señor ya venía. Y hermanos, eso pasó hace como 30 años. Entonces, por eso me gusta el balance que el pastor le da cuando dice, debemos vivir nuestra vida espiritual como que Cristo viene hoy por nosotros, pero tenemos que hacer planes en esta tierra, trabajar, estudiar, etcétera, etcétera, como que el Señor se va a tardar 100 años. Pero volviendo al versículo 9 dice, cuando oigáis de guerras y sediciones, no os alarméis porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Versículo 10. Entonces les dijo, se levantarán nación contra nación, eso está sucediendo, y reino contra reino y habrán grandes terremotos, eso está sucediendo, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, eso está sucediendo, y habrá terror, eso está sucediendo. De hecho, el terror es el miedo, hermanos, es una de las emociones que hemos estudiado, que son dañinas, y hay temor, y desafortunadamente hay temor aún en el pueblo cristiano, hermano, aún en el pueblo cristiano hay terror, hay temor. Y recuerdan que hemos estudiado, el Señor Jesús dijo, no les he dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero hay terror aún en el pueblo de Dios. Así es que dice, y en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Hermanos, esas son las palabras de Dios. Eso no va a cambiar. El Señor Jesús lo dijo. Esto va a suceder. Hermanos, no oremos para que estas cosas no acontezcan, porque estaríamos orando mal. Esto va a pasar. Está en la palabra del Señor. La palabra de Dios es el Señor Jesús. Él es el verbo. Esto, hermanos, nos guste o no nos guste, esto va a suceder. Lo mejor que podemos hacer es prepararnos espiritualmente para poder enfrentar todo esto que va a venir a este mundo. Dios mediante estemos preparados para cuando suene la final trompeta y partamos de esta tierra. Inciso B, hermanos, para que podamos soportarlo, nuestra fe es la que se tiene que fortalecer. Es la fe la que se tiene que fortalecer. Por favor, acompáñenme a leer Hebreos 11 del 1 al 3. Dice, es pues la fe, mire lo que dice, la certeza de lo que se espera, es la certeza de lo que se espera y explica la convicción de lo que no se ve. Hermanos, nuestra fe tiene que fortalecerse. Si nosotros vemos cómo está la situación, de acuerdo a lo que leímos en Lucas 21 del 7 al 11, y tenemos terror, entonces nosotros, hermanos, debemos tener fe. Debemos fortalecer nuestra fe. De nuevo dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Mire lo que dice, por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hermanos, todo el universo está sostenido por la palabra de Dios. Si el Señor puede sostener el universo con su palabra, ¿cómo no podrá sostener nuestra vida también con su palabra? Hermanos, todo fue creado por la palabra del Señor. Recuerdan en Génesis, y dijo Dios, hagamos, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Todo fue creado por la palabra de Dios. Así es que, hermanos, la palabra de Dios tiene el poder suficiente para sustentar las cosas. ¿Cómo es eso, hermanos, que el universo está en los planetas y no se caen? Pues eso es porque lo sostiene la palabra del Señor. La palabra del Señor sigue sosteniendo el universo hasta el día de hoy y sigue sosteniendo nuestra vida también, pero debemos aprender a confiar y a fortalecer nuestra fe.
Noten, hermanos, que en Hebreos se está hablando de la fe, que dice es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra fe, hermanos, que está en el Nuevo Testamento, entonces esto es una palabra griega, es pistis, así se dice fe en griego, en hebreo es emuná, pero aquí estamos hablando del Nuevo Testamento, así es que es pistis. La palabra fe en el Nuevo Testamento significa persuasión, credibilidad y convicción, pero también significa veracidad de Dios. Eso significa la palabra fe, veracidad de Dios. ¿Qué significa? Que la palabra de Dios se va a cumplir, sí o sí. La palabra de Dios no va a dejar de cumplirse, hermanos, se va a cumplir la palabra de Dios. Por eso más nos conviene a nosotros en estudiar y entender y comprender y creer y obedecer a la palabra del Señor. Inciso C, dice, este lo sabe usted muy bien, dice, la fe viene cuando escuchamos la voz de Dios en su palabra. Nótelo bien. No dice, la fe viene cuando escuchamos la palabra de Dios. No, no, no. Porque la palabra de Dios la escuchamos todos los que asistimos a una iglesia, la escuchamos regularmente los días domingo, o las escuchamos a través de una prédica o de un estudio, como ustedes lo están haciendo en esta noche. No, les puse en la diapositiva, la fe viene cuando escuchamos la voz de Dios en su palabra. Hermanos, una cosa es que estemos escuchando la palabra de Dios y otra cosa es que estemos escuchando la voz de Dios que está en esa palabra. Porque muchas personas, muchos cristianos asisten los domingos a sus iglesias, escuchan los mensajes, pero el mensaje nunca haya cabida en sus corazones para ponerlo por obra. Están escuchando una prédica, pero no significa que estén escuchando la voz del Señor que estaba en esa prédica o en ese estudio bíblico. No sé si me doy a entender. Por eso dice, la fe viene cuando escuchamos la voz de Dios en su palabra. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios en la palabra, en su palabra, pero la voz del Señor, cuando nos está hablando particularmente, cuando Dios nos está dando una instrucción. Todos estamos escuchando la palabra de Dios el día domingo cuando estamos sentados en la iglesia. Lo importante es que si estamos escuchando la palabra, que escuchemos la voz de Dios que está en su palabra. Ustedes ya saben lo que dice Romanos 10:12. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, acostumbrémonos a escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios. Cuando estudiamos la Biblia, cuando tomamos nuestra Biblia para estudiarla, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Qué nos está diciendo el Señor a nosotros? Hermanos, esto es bien importante porque tiene que ver con qué actitud estudiamos la palabra del Señor. Tal vez uno la puede estudiar un día porque tengo que dar mi estudio bíblico, pero no está dejando que la palabra haya cabida en su corazón. No, está haciendo un estudio para repetirlo, para poderlo compartir con alguien. Pero lo más importante es qué mensaje me está dejando a mí la palabra del Señor. Eso es importantísimo, hermano. Así es como viene la fe. Mucha gente escucha la palabra del Señor todos los domingos, pero no tienen fe porque no aprendieron a escuchar la voz detrás de esas palabras. Lo importante es escuchar la voz de Dios. ¿Qué me está diciendo el Señor a mí como individuo? Quiero que noten cómo es el proceso de la paz de Dios. Esto es importante que lo veamos. Por favor, lean conmigo Lucas 7:50. Lucas 7:50 es una mujer que le pide al Señor un milagro y dice en el versículo 50, pero él le dijo a la mujer, note, tu fe, lo primero que le dijo fue la fe, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Y hermanos, estamos hablando que necesitamos paz. Pero antes de recibir la paz debemos tener fe. Si no tenemos fe en la palabra del Señor, hermanos, no vamos a tener paz. Necesitamos primero tener fe para poder recibir la paz de Dios. Les hice el proceso. Número uno, hermanos, debemos recibir la palabra del Señor. Pero como les dije, aprender a escuchar la voz de Dios en su palabra. Paso número dos. Una vez que ya escuché la voz de Dios, ya escuché la palabra de Dios, y oí su voz, yo tengo que confiar en esa voz. Yo tengo que creerle a esa voz. Hermanos, nosotros como cristianos creemos en Dios, y yo se los he dicho en otras ocasiones, pero no es solo creer en Dios, porque el diablo y los demonios creen en Dios. Pero lo importante no es solo creer en Dios, es creerle a Dios, creerle a su palabra. Eso es lo importante. No solamente es creer que Dios existe, no, creemos que Dios existe. Es creemos en Dios y le creemos a Dios, le creemos a su palabra, le creemos a lo que está escrito en la Biblia.
Paso uno, la palabra de Dios viene, la creemos, entonces vamos a tener como paso número 3, y este es el resultado, entonces vamos a tener la paz que nuestra alma está necesitando. ¿Se dan cuenta, hermanos? Porque es importante que estemos conectados con la palabra del Señor. La palabra nos da fe y la fe es la que nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por favor, acompáñeme a leer el Salmo 85:8. Esto está en el inciso 1, les puse la palabra de Dios trae paz. Hermanos, la palabra del Señor. Estamos hablando en el diagrama, lo estamos viendo aquí. Hermanos, la palabra de Dios nos trae paz, pero antes debemos pasar por la fe y después de la fe nos tenemos que ir a la paz. Pero primero tenemos que recibir la palabra del Señor. Aquí dice, la palabra de Dios nos trae paz. Dice el Salmo 85:8, escucharé lo que hablará Jehová Dios. Mira lo que está diciendo el salmista, escucharé lo que hablará. No solamente es escuchar la Biblia, no, ya le dije, es escuchar la voz que está detrás de la Biblia. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz. Hermanos, la palabra de Dios siempre viene acompañada de paz. De nuevo se lo repito en el 8, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Vemos, hermanos, que la palabra del Señor es la que nos trae paz. Si usted el día de hoy está apesadumbrado, el día de hoy usted está con inquietudes, el día de hoy usted está preocupado por el futuro, preocupado por lo que le puede pasar a usted, a su familia, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, su trabajo, etcétera. Solo escuche la voz de Dios y la voz de Dios le va a traer paz. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz. Esa es la palabra del Señor, hermanos. Para empezar, eso es lo que nos da paz. No nos da paz otra cosa más que estar recibiendo la palabra del Señor, meditar en su palabra. Punto 2, hermanos. La paz viene de amar la ley de Dios. Así es como nos viene la paz, de amar su ley. Por favor, lea conmigo el Salmo 119, 165. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Si usted no tiene paz en este momento, por la razón que sea, lo que le hace falta es amar la ley de Dios, amar la palabra del Señor. Claramente lo dice el Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y dice, y no hay para ellos tropiezo. Hermanos, ¿cómo vamos a tropezar si estamos amando la palabra del Señor? Pero hermanos, muchos podemos decir, yo amo la palabra del Señor. La pregunta es, ¿la está leyendo a diario? Porque si no la está leyendo a diario, no nos engañemos, hermanos, no amamos la palabra del Señor. No, la escuchamos los domingos cuando nos predican, la podemos escuchar en un programa de televisión, la podemos escuchar por YouTube o en un podcast, etcétera, etcétera. No, ¿cuánto estamos nosotros pasando tiempo en la presencia del Señor, en el estudio de su palabra? Así es como de verdad nosotros demostramos que amamos su palabra, que amamos su ley. Pero de nuevo le digo, mucha paz tienen los que aman tu ley. Si nosotros no tenemos paz, le puedo decir, ese es el termómetro para saber cómo está su tiempo de oración, su tiempo de estudio de la Biblia. Si usted no tiene paz, es porque usted no está pasando tiempos en la presencia del Señor. ¿Qué lo tiene intranquilo? ¿Qué le preocupa? ¿Qué lo tiene afanado? Lo que sea, hermano, no importa lo que sea, eso es porque no estamos amando la palabra del Señor, no la estamos atesorando, no la estamos estudiando, no la estamos leyendo, no estamos procurando poner por obra la palabra. Por eso no tenemos paz. ¿Queremos paz? Lo que necesitamos no es solo escucharla, sino ahora es abrazar la palabra del Señor y amar la ley de Dios. Si amamos la ley de Dios, entonces vamos a tener paz. Número 3, hermanos, ¿qué nos preocupa si el Señor Jesús ya venció? Siempre se lo he dicho, hermanos, estamos del lado del vencedor, estamos del lado del victorioso. Hermanos, el Señor no va a escoger nada que nos dañe. El Señor Jesús no va a escoger nada que no sea para nuestro provecho espiritual. El Señor Jesús no va a escoger nada que no nos ayude a crecer espiritualmente, a madurar. Él no va a escoger nada. Por eso aprendamos, hermanos, a confiar en el Señor y a reconocer que Él es el vencedor. Él ya venció por nosotros. Por favor, acompáñame a leer Juan 16:33. Dice, estas cosas os he hablado. Está diciendo estas cosas os he hablado. ¿Qué ha hablado?
Pues obviamente la palabra de Dios. Estas cosas os he hablado, dice, la palabra de Dios, para que en mí tengáis, ¿qué dice? Léalo conmigo, para que en mí tengáis paz. ¿Se da cuenta? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Hermanos, ya llevamos 3 versículos bíblicos que nos confirman que la paz viene cuando estamos atentos para escuchar la voz de Dios. No solo la palabra, no solo la Biblia, no, la voz de Dios. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, dijo. Así es que no le extrañe, pero hermano, ¿por qué me pasa esto a mí si soy cristiano? Pero si yo sirvo al Señor, yo le predico, ¿por qué me está pasando esta situación difícil? Aquí el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Hermanos, vivimos en un mundo corrupto, vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo gobernado por el diablo y gobernado por sus huestes espirituales. ¿Qué esperaban que íbamos a tener en este mundo? Pues, ¿qué otra cosa vamos a tener? Vamos a tener aflicción. El Señor lo dijo muchas veces, pero dice, en el mundo tendréis aflicción, pero, oiga, hay un pero, confiad. Yo he vencido al mundo. Hermanos, queremos tener paz. Aceptemos y reconozcamos que Jesús ya venció. Lo que nos está sucediendo ahora nos sucede con un buen propósito de parte del Señor, pero Él ya venció a Satanás y a sus huestes, pero ¿por qué no si lo venció, por qué no nos lo quita? Porque hermanos, en este momento nosotros necesitamos estar en lucha contra el enemigo. Eso en primer lugar nos fortalece, eso en segundo lugar nos da crecimiento espiritual, estar reprendiendo, estar batallando en contra del enemigo, eso nos da crecimiento espiritual y lo necesitamos ejercitar nuestra fe, necesitamos ejercitarnos espiritualmente. Así es que el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, si creemos que Cristo ya venció el mundo, vamos a tener paz, creamos a su palabra. De nuevo dice estas cosas, os he hablado para que en mí tengáis paz. Hermanos, ¿qué ha hablado el Señor? Que Él ya nos dio la victoria. Él es el victorioso y ya nos dio la victoria. Así es que, hermanos, ¿por qué vamos a estar preocupados si estamos del lado del vencedor? Estamos del lado del campeón. Estamos del lado del victorioso. Amén. 4, hermanos. Dice, debemos llevar nuestras preocupaciones a Dios y eso nos va a dar paz. Eso lo leímos la semana pasada, pero leamos que nos hace bien volverlo a leer y volverlo a repetir. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Quiere decir, miren, no estén preocupados por nada, que nada les preocupe. ¿Cómo voy a pagar la casa? ¿Cómo voy a terminar de pagar lo que debo? ¿Cómo voy a salir adelante? No, dice, por nada. Hermanos, nada es un absoluto, por favor. Dice nada, nada, ni cosa material, ni cosa emocional, nada. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Lo que está diciendo es mejor váyase a orar en vez de estar preocupado. ¿Qué gana con preocuparse? Ya lo hemos estudiado aquí, hermanos. No ganamos nada con preocuparnos, pero ganamos muchísimo cuando nos vamos a orar. Por eso aquí el Señor dice, no se preocupen por nada, mejor váyanse a orar. Así dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Ve, váyase a orar y ruego y con acciones de gracia y dele gracias. Y Señor, si estoy pasando una escasez, te doy gracias. Y si estoy pasando una enfermedad, te doy gracias. Y si estoy pasando por un problema familiar, te doy gracias. Y parece que me va a suceder tal cosa, te doy gracias. Bendito sea tu santo nombre. Dice en el versículo 7. Y la paz, si hacemos eso, si le llevamos nuestras preocupaciones al Señor, si le llevamos nuestras ansiedades a Cristo, le rogamos, le oramos y le damos gracias, entonces pasará esto que dice en el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quiere tener paz? Ya no se preocupe, no, ocúpese en orar. Preocupación, hermanos, es como una ocupación previa, pero es una ocupación previa en nuestra mente porque no estamos haciendo nada. Y con estarlo pensando no estamos resolviendo ningún problema. Hacemos más con ir a orar, como está diciendo la palabra del Señor. Entonces vendrá la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Pero por qué tengo paz? Porque ya lo dejé en las manos del Señor. Pero es un problema difícil. Para Dios no hay nada imposible. ¿Quién es más grande? ¿Nuestro problema o Dios?
Dios es mucho más grande, hermanos. Entonces debemos aprender a confiar en Él. Si nosotros confiamos en el Señor, vamos a tener paz. Le dejamos nuestras inquietudes al Señor delante de Él en oración, a sus pies. Vamos a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. 5. Hermanos, la paz de Dios es diferente a la paz que ofrece el mundo. Sépalo, es diferente. El mundo ofrece paz. Si tiene recursos económicos, tiene paz por cierto tiempo. Si tiene esos recursos, ese apoyo, entonces va a sentir que tiene paz, pero no es una paz duradera. Vea lo que dice, por favor, Juan 14:27. La paz os dejo. Mire, dijo, la paz os dejo. Y luego dice, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Ve? El Señor está dándonos un mandato. El Señor dijo, no les he dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bueno, hoy está diciendo, mire, no se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo, no tenga temor. Controle esa emoción de acuerdo al poder que Cristo le está dando. Aquí dice, la paz os dejo, y luego dice, mi paz os doy. Hermanos, el Señor ya nos dio su paz, ya nos dio su shalom. Jesucristo es nuestro shalom. El día que Él murió en la cruz del Calvario, ese día se convirtió en nuestro shalom. Estamos en shalom, estamos en paz para con Dios. Hermanos, sabemos que el día que muramos vamos directamente al cielo porque hay un shalom que nos dio todo lo que podía dar. Dio su vida en la cruz del Calvario. Y le repito, si Cristo se dio a sí mismo en la cruz del Calvario cuando usted y yo ni lo estábamos buscando, ni lo estábamos amando, cuando andábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, le pregunto, ¿por qué no iba a darnos ahora que estamos tratando de agradarlo, tratando de caminar con él, procurando poner por obra sus mandamientos? Por supuesto que sí. Y el Señor es nuestra paz. Vamos a la número 6. Dice, hermanos, pensar, déjeme mover algo aquí porque siempre mi pantallita no me deja ver. Ahí está. Pensar en Dios, no podía leer esta palabra. Pensar en Dios nos trae paz. Es que se recuerda cuando dijimos shalom, es estar bien en la cabeza, estar bien en la mente. Ahí es donde empieza todo. Shalom. Por favor, lea lo que dice Isaías 26 del 3 al 4. Tú guardarás en completa paz, completa, no a medias, no, no un poquito, no, 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 completa paz, 100%. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. A aquella persona que tiene su mente en Cristo, esa persona va a tener paz. A aquella persona que está llenando su cabeza de la palabra del Señor, es la persona que va a tener paz. Claramente lo dice aquí. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Persevera es que insiste y sigue pensando en Cristo. Y en la mañana se levantó pensando en Cristo y a las 10 de la mañana seguía pensando en Cristo. Pero ¿cómo hago eso, hermano? Si estoy trabajando. No, sí se puede, hermano. Se lo prometo, sí se puede. Usted tiene tiempitos en los que puede estar pensando en el Señor Jesucristo. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Y por qué persevera en el pensamiento? Porque en ti ha confiado. Por eso. ¿Por qué perseveramos en el pensamiento de Cristo? Porque hemos confiado en el Señor, hemos confiado en su palabra. Mire lo que dice en el 4. Confiad en Jehová, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Así es que se da cuenta, quiere tener paz, llene su cabeza, llene su mente de la palabra del Señor. Eso necesita llenar su cabeza de la palabra del Señor. Eso nos va a traer paz. Bienaventurado el varón que en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Shalom, prosperar, shalom. Necesitamos llenar nuestra mente de la palabra del Señor. Por eso mi consejo es, apréndase un versículo bíblico diario. Tómelo de tarea, un versículo, escríbalo en una ficha, escríbalo en su celular, donde usted guste, algo que le recuerde, para que se le quede un versículo, que se le quede un versículo, que se le quede un versículo. Ocupe su mente en vez de estar preocupado, en vez de estar pensando en cosas terrenales, en cosas mundanas, en lo que hizo alguien o no hizo alguien. No, llene su cabeza de la palabra del Señor y esté meditando
tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. 7. Debemos ocupar nuestra mente con el Señor Jesucristo. Se lo he dicho de una forma con Isaías y de ahora se lo tengo que decir de otra forma. Fue una de las citas que leímos también y estudiamos la semana pasada. Filipenses 4 del 8 al 9. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Ven lo que está diciendo aquí Pablo a Filipenses? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, solo Jesucristo. Todo lo honesto, solo Jesucristo. Todo lo justo, Él es juez justo. Todo lo puro, no hay nadie más puro que el Señor Jesús. Todo lo amable, hermanos, todo lo amable es el Señor Jesús. Todo lo que es de buen nombre, hermanos, ¿a qué buen nombre se refiere? Al nombre del Señor Jesús. Nombre es naturaleza, al nombre del Señor Jesús. Si hay alguna virtud, dice, si algo digno de alabanza, hermanos, ¿quién es el único digno de alabanza? El Señor Jesús. Entonces, ¿qué dice? En esto pensad. O sea, pensemos en el Señor Jesús. Pensemos en que es verdadero, en que es honesto, en que es justo, en que es amable, en que es de buen nombre, en que en él hay virtud, él es digno de alabanza. Y cuando hagamos eso, entonces nosotros, hermanos, vamos a tener la paz que sobrepasa todo pensamiento. Dice, en esto pensad. Versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hermanos, si no tenemos paz es porque en nuestra mente tenemos una turbulencia, porque no hemos usado nuestra cabeza para estarla poniendo en las cosas del Señor. Nuestros afectos todavía están en las cosas terrenales. Nuestros deseos todavía están en las cosas de esta vida, de esta tierra. Y nuestro corazón debería estar puesto en las cosas celestiales. Aquí claramente está diciendo, hermanos, todo empieza en la mente. Es en la mente donde tenemos que empezar, renovando nuestra mente, renovando nuestro entendimiento. En Romanos dice, no os conforméis a este siglo, sino renovaos, renovaos, es hermanos, renovemos nuestros pensamientos, es cambiemos los pensamientos viejos por los pensamientos nuevos de Jesucristo. Ya dejemos por un lado la preocupación, ya dejemos la ansiedad y empecemos a llenar nuestra cabeza, shalom, la mente, empecemos a llenarla con la palabra del Señor. Como les digo, hermanos, aquí está dicho de una manera en Isaías, aquí en Filipenses, Nuevo Testamento está dicho de otra forma. Pero hermanos, aquí está la fórmula para que usted pueda obtener la paz que sobrepasa todo entendimiento. No tiene paz en este momento, está atribulado en este momento, haga lo que la palabra del Señor está diciendo. Número 8, miren hermanos, hasta podemos descansar en paz. No digo descansar en paz de morirse, usted me entiende bien, ¿verdad? Porque normalmente decimos que en paz descanse. No, no, podemos descansar en la paz del Señor. Por favor, leamos el Salmo 4:8. Hermanos, ahí es donde necesitamos probarnos cuánto hemos nosotros ocupado nuestra mente en el Señor. Si al momento de acostarnos no podemos conciliar el sueño, si al momento de acostarnos estamos preocupados pensando qué va a pasar mañana, cómo voy a hacer para cumplir con estas obligaciones, qué puedo hacer y no sé cómo va a salir y su mente empieza, hermanos, es una máquina que no para de trabajar y sigue trabajando, no puede tener paz aún en medio del tiempo para dormir, para reposar, para descansar. El Salmo 4 en el versículo 8 dice, en paz me acostaré. No los puedo ver, pero estoy seguro que muchos levantarían la mano. Yo quisiera dormir en paz. En paz me acostaré y así mismo dormiré. No solo es que se acostó con paz. Ay, gracias, Señor. No, durmió con paz. Dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré. O sea, se acostó y durmió en paz. Vea lo que dice, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. La palabra de Dios nos da la fe, la palabra de Dios nos da la confianza de saber que el Señor Jesús está en control, de saber que Dios sigue sentado en su trono. Pase lo que pase en nuestra vida, el Señor sigue estando en control. El Señor está en control de nuestra vida, hermanos. Pase lo que pase, hermanos.
Dios sigue estando en control y eso nos da la confianza y nos da la paz. No nos va a suceder nada que no sea para nuestro propósito. Cuando de verdad podemos confiar de esa manera, porque hemos recibido la palabra, la estamos meditando, nos vamos a acostar en paz y así mismo vamos a dormir con paz, hermanos. Así es que esos son termómetros con los que usted puede esta noche decir, en verdad, ¿tengo paz o no tengo paz? Pero se da cuenta, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. 9, hermanos. Debemos aprender a dejar que la paz de Cristo gobierne sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Lea conmigo, por favor, Colosenses 3:15. Mire lo que dice. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Hermanos, está diciendo que no lo gobiernen sus temores, que no lo gobiernen sus emociones. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones. En nuestro corazón, quien debe estar gobernando es la paz. La paz puede gobernar. Mire que la paz, un gobierno, ¿qué es un gobierno, hermanos? Un gobierno de donde salen las instrucciones, salen las órdenes. Un gobierno, hermanos, es lo que necesitamos. El gobierno de Cristo es lo que necesitamos en nuestro corazón. Aquí claramente dice, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. ¿Cómo va a gobernar la paz de Dios si no recibimos su palabra? No puede gobernar porque no tenemos la fe necesaria. Necesitamos la fe en la palabra del Señor. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y mire lo que dice, sed agradecidos. ¿Saben, hermanos, que la gratitud es un termómetro para saber cuánta paz hay en nuestro corazón? La mayoría de gente no da gracias por todo lo que le pasa. No, si a veces se les olvida dar gracias por los favores que piden, hermanos, debemos ser agradecidos en todo. Usted pide un favor, dele gracias a Dios. Pidió algo por WhatsApp, no se le olvide dar gracias a la persona que le hizo el favor. Seamos agradecidos. La gratitud debería ser una cultura de vida en nosotros, ser agradecidos por todo, porque así dice la Biblia, dad gracias a Dios en todo. Pero le decía, la gratitud, hermanos, la gratitud es un termómetro para saber cuán confiados estamos en el Señor. Cuando nos resistimos a dar gracias, cuando no le damos gracias al Señor, hermanos, es porque nosotros no confiamos en Él. Por eso no le damos gracias al Señor, porque no confiamos en Él. Pero cuando nosotros confiamos en el Señor, le damos gracias. Señor, hoy me está pasando una situación adversa que no la entiendo. No entiendo lo que me está pasando, ni para qué me está pasando. Pero lo que sí entiendo es que tú eres bueno y esto tiene que ser bueno. Porque si tú eres bueno, Señor, no puedes hacer cosas malas en mi vida porque tú eres bueno. Así es que, Señor, bendigo tu nombre y te doy gracias. Cuando damos gracias a Dios en todo, entonces vamos a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. De nuevo dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hermanos, dejemos que la paz del Señor sea la que gobierne en nuestros corazones. Que lo que hay en nuestro corazón sea la paz del Señor, porque hemos recibido su palabra. Hermanos, traemos la palabra del Señor a nuestro corazón y adentro, hermanos, la palabra nos da a nosotros la paz, nos da eso que necesitamos y la gratitud, hermanos, para seguir, para continuar caminando. Número 10. Miren, hermanos, qué hermosa. En la bendición sacerdotal, que era la bendición que hacía Moisés sobre el pueblo de Israel, y eso no fue idea de Moisés, hermanos, eso fue idea de Dios. Dios le dijo a Moisés cómo tenía que bendecir al pueblo y entre otras cosas menciona paz. Esta es la bendición especial, es la bendición sacerdotal, esta es la bendición que nosotros pronunciamos sobre nuestra familia. Yo personalmente pronuncio esta bendición sobre mi esposa, sobre mis hijos. El pastor Carlos en muchos servicios de día domingo finaliza haciendo la bendición sacerdotal sobre toda la congregación. Por favor, acompáñeme si usted no sabía cuál era la bendición sacerdotal. Por favor, véala conmigo en número 6 del 22 al 27. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, ¿se da cuenta? No fue Moisés el de la idea, fue Dios. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, así es como se tenía que bendecir. Y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, y aquí empieza en el versículo 24, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti
paz. Y ven que es lo último que pide. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Versículo 27. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. La semana pasada tuvimos un devocional en la iglesia y el hermano que nos compartió acerca de la bendición sacerdotal fue muy lindo con la explicación que nos dio. Número uno, hermanos, no somos nosotros los que bendecimos. Número uno, es Dios el que bendice. Nosotros no podemos bendecir. No, lo que podemos hacer es invocar el nombre del Señor sobre las personas. Invocar es mencionar el nombre del Señor Jesús sobre las personas, porque en el 27 dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Así es que lo correcto es Dios te bendiga o Jehová te bendiga. Eso es lo correcto. Si yo digo yo te bendigo, ¿qué bendición puede ser la que yo le puedo dar? Si yo soy un ser humano que necesita esa bendición de parte del Señor. Pero no, hermanos, aquí estamos recibiendo la bendición de parte del Señor. Claramente dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Pero notaron, hermanos, cómo empieza la bendición en el versículo 24. Jehová te bendiga y te guarde. Hermanos, bendecir es hacernos prósperos. Uno piensa normalmente en lo natural y sí es cierto, hermanos. Hay una parte que sí se aplica a esto, donde Juan dijo, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Hermanos, no estamos contradiciendo que el Señor sí nos va a bendecir materialmente, no lo estamos contradiciendo, pero el orden correcto es buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. No estamos buscando los tesoros terrenales, porque si eso es lo primero que buscamos y lo recibimos, estamos perdidos, hermanos, porque no vamos a buscar un cambio de naturaleza. No, hermanos, buscamos la bendición en nuestro espíritu y en nuestra alma y de paso vendrá la bendición a nivel cuerpo, a nivel material. Dios nos bendice, hermano, nos ha bendecido a todos. Usted es un testigo de que Dios lo ha prosperado y lo ha bendecido, no solo en lo espiritual, sino también en lo material, pero no es esa nuestra intención. ¿Se imaginan, hermanos, que busquemos al Señor solo por las bendiciones materiales? ¿Se imaginan que busquemos al Señor solo por las cosas terrenales? Eso sería muy triste y muy lamentable, hermanos. ¿Qué esposo estaría feliz con una esposa que lo quiere solo porque le da cosas materiales y el día que no le dé nada lo deja de querer? ¿Se dan cuenta, hermanos? Eso no es así. El orden correcto es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. El Señor va a suplir nuestras necesidades. El Señor Jesús dijo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, y eso el Señor siempre lo va a proveer para nosotros, hermanos, y eso es lo único necesario en esta vida, el sustento y el abrigo. Las demás cosas son preferencias. Tener un vehículo no es debido a muerte. Tener aparatos no es debido a muerte. No, hermano. Esas son preferencias, son gustos. Y aún eso, hermanos, si somos honestos, aún eso el Señor nos bendice. Porque muchos de nosotros tenemos más de lo que merecemos y muchísimo más de lo que nosotros necesitamos, porque el Señor ha sido grande en misericordia, hermanos. Así es que dice, Jehová te bendiga y te guarde. Guardar es proteger, hacer como un cerco alrededor de nosotros. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, dice. Mi hermanos, que haga resplandecer su rostro quiere decir, no sé si se recuerdan que el sol sale por el lado oriental y para ese lado era que tenía que quedar la puerta del tabernáculo, para que lo primero que la gente viera estando en el tabernáculo era el sol de justicia. El sol de justicia representa al Señor Jesús, es el Señor Jesús. Así es que dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y hermanos, su rostro lo podemos ver cuando venimos a la palabra del Señor. Ahí recibimos el rostro del Señor. Ahí en la palabra está hablando el Señor cara a cara con nosotros. En alguna ocasión le dije que mucha gente le encanta recibir las profecías. Palabra de profecía, dice el Señor que vas a hacer esto, dice el Señor que te va a llevar a las naciones. Y la palabra más certera, la palabra profética más certera es la palabra de Dios. De hecho, el mismo Señor dijo en el Antiguo Testamento, refiriéndose a Moisés, lo recuerdan que lo hemos mencionado en alguna ocasión, a cualquier persona le hablaré en sueños y en visiones, pero no así a mi siervo Moisés. Con él hablaré cara a cara. Así es que les dije, hermanos, es más importante que el Señor nos hable cara a cara, que nos hable por sueños o por visiones, pero la gente, como no lee la Biblia, no sabe que es más importante que el Señor nos hable a través de su palabra. Aquí dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Eso es cuando nosotros venimos a la palabra del Señor y tenga de ti misericordia. Eso, si no sabe cuál es la diferencia entre gracia y misericordia, le aconsejo, le recomiendo que vea las prédicas de este día domingo del pastor Carlos, las explicó de una manera preciosísima. Y termina diciendo todavía en el 26, Jehová alce sobre ti su rostro. Mire,
haga resplandecer su rostro sobre ti, y todavía dice, alce su rostro, o sea, es que te quiero ver a la cara, te quiero ver cara a cara. Jehová alce sobre ti su rostro, y lo más importante para finalizar dice, y ponga en ti paz. Ponga en ti el shalom. Hermanos, Dios nos quiere dar el shalom, y el shalom está en su palabra. El shalom está en meditar en su palabra de día y de noche. Y necesito aclararles o ampliarles esto. Hermanos, todo lo que hemos leído hasta ahorita es importantísimo con relación a la paz que está necesitando nuestra alma, que está necesitando nuestro corazón. Pero quiero decirles, hermanos, que la paz es un fruto del Espíritu Santo. Y para eso debemos crecer espiritualmente. Si queremos que la paz sea un fruto permanente en nosotros, debemos crecer espiritualmente. Ya no solamente, hermano, recibir la paz por don. El día que recibimos a Jesús en nuestro corazón, tuvimos cierto nivel de paz, hermanos. Claro que sí, estuvimos en paz con el Padre, estuvimos en paz espiritualmente, pero necesitamos que la paz sea algo permanente en nuestra vida, que no esté fluctuando. Un día tengo paz, otro día no, vino una situación difícil, ya no tengo paz y otra vez no. La paz debe ser algo permanente. Así es que, hermanos, la paz es un fruto del Espíritu Santo. Por favor, lea conmigo, en Gálatas se menciona el fruto del Espíritu Santo y se mencionan 9. Bueno, vamos a ver la aplicación, y Dios mediante algún día estudiaremos el fruto del Espíritu Santo. Para que sepa, el fruto del Espíritu Santo no son 9, hermano, en total son 12, porque en Apocalipsis se menciona que el árbol de la vida da fruto, dice cada mes da un fruto, o sea, y hay 12 meses, entonces son 12 frutos, si lo podemos ver así. Pero vamos a estudiar nada más los 9, hermano. Vamos a estudiar los 9 que estamos viendo aquí. Dice, más el fruto del Espíritu, número 1, yo le puse unos corchetes para que usted lo pueda ver. Número 1 dice, es amor. 2 es gozo. 3 es paz, es la que estamos estudiando. 4 es paciencia. 5 es benignidad. 6 es bondad. 7 es fe. 8 es mansedumbre. Y la 9 es templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Verdad? Como lo vio, aquí se mencionan 9, pero le dije al final son 12 frutos. Eso será tema de estudio para otra ocasión, Dios mediante. Por favor, pasemos de Gálatas y nos vamos al Cantar de los Cantares, donde también se mencionan 9 frutos. El corazón de la amada, dice, es como un huerto y que tiene que dar frutos. Y aquí lo relaciona. En el Antiguo Testamento habla de frutos naturales y en el Nuevo Testamento son frutos espirituales, pero tienen una relación muy importante que yo necesito explicarle hoy para que sepa que debemos crecer espiritualmente para tener el fruto del Espíritu. Miren, hermanos, noten por favor la diferencia. Profetizar, hacer milagros. Eh, ¿Cuáles eran las 3 cosas que le dicen que hicimos en tu nombre? Echar fuera demonios, profetizar y hacer milagros. Esos son dones del Espíritu Santo. Y hermano, se lo tengo que decir, déjeme que le borre un poco aquí. Se lo tengo que decir. Aparte es un don del Espíritu Santo, hermano, y aparte es el fruto. Por favor, no lo confundamos. En la mayoría de las iglesias, cuando alguien tiene un don del Espíritu Santo, y la mayoría de gente le hace una reverencia a la persona porque cree que la persona es súper, hiper, mega espiritual, porque tiene un don del Espíritu Santo. Si profetiza, oh, y le hacen un altar a la persona que profetiza. Hermanos, esos son dones, y los dones Dios los da como Él quiere, Él los reparte como Él desea. Esos son dones del Espíritu Santo. Son totalmente diferentes al fruto. Los dones, hermanos, por ejemplo, enseñar. Si yo tuviera el don de enseñar, eso no me hace espiritual a mí. Solo tengo un don para poder enseñar, y ese don viene del Espíritu Santo. Quiero que sepan que los dones, hermanos, como les digo, eso será tema para otro estudio bíblico, pero los dones del Espíritu Santo, hermanos, son para el beneficio de los demás. Los dones, sí, profetizo, sí, enseño, etcétera, etcétera. Esos son dones. Existen 3 tipos de dones, hermanos, por si usted no lo sabía. En Romanos se mencionan los dones motivacionales, por ejemplo, el que preside, el que es líder, eso es un don. Ah, pero qué inteligente, es un don del Espíritu Santo. Dice, el que preside con prestitud, el que da con liberalidad, y se mencionan varios dones que se llaman motivacionales, son parte de la persona. En 1 Corintios se mencionan otros dones, el que profetiza, el que habla en lenguas, etcétera, etcétera. Esos se llaman dones operacionales.
Así como vienen, así se van. Un día puede venir un espíritu de profecía sobre mí, profetizo, pero eso no me hizo profeta. Ese es un don operacional. Y los dones que se mencionan en Efesios, maestros, pastores, evangelistas, apóstoles, y olvidé uno, wow, olvidé, bueno, pero son los 5 ministerios, siguen siendo dones espirituales, hermanos. Por favor, eso es lo que yo he aprendido en la iglesia y está en la palabra del Señor. Nosotros, los pastores asistentes, no somos más crecidos que ustedes solo porque somos pastores asistentes. No, hermanos, ser un pastor es un oficio que el Señor me dio, es una vocación, como usted tal vez es abogado o como alguien es un doctor. Ser un pastor solamente es un oficio y por supuesto que Dios nos va a pedir cuentas de qué hicimos con el oficio. Es un oficio lindo y precioso, no estoy diciendo que no, solo le estoy diciendo, este oficio no nos da a nosotros crecimiento espiritual. Un pastor, si quiere ser santo, tiene que orar, tiene que estudiar su Biblia y la tiene que poner por obra, como todos, hermano. No hay excepciones, por favor. Entonces, aparte son los dones del Espíritu Santo y aparte es el fruto del Espíritu Santo. Y hermanos, el fruto sí es por crecimiento. El fruto sí es por crecimiento espiritual, los dones no. ¿Sabe qué significa la palabra don? La palabra don significa regalo y la palabra don está relacionado que significa sin arrepentimiento. Ustedes han visto gente que puede profetizar y que está en pecado porque es un don. O hay pastores que podían estar en pecado y cuando predican, predican lindo. Bueno, es un don. El ser un pastor es un don, el ser un apóstol es un don, el ser un evangelista es un don, el ser un maestro, se me ha olvidado, ser un maestro, eso es un don, también es un don del Espíritu Santo, es un don ministerial, pero sigue siendo un don, pero el fruto no, hermanos. Y el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis, no dijo por los dones, no, porque los dones son del Espíritu Santo y Él los reparte como Él quiere. La palabra don está relacionado, como le dije, sin arrepentimiento. La gente puede estar en pecado y todavía sí fluyen los dones, por eso se confunden. Muchos líderes religiosos están en pecado y cuando salen a la plataforma y predican, el Espíritu Santo toca a la gente y ellos creen que todavía están del lado del Señor, aunque ellos ya se hayan apartado, porque los dones de Dios y el llamamiento dice que es irrevocable. Pero el fruto no, para el fruto sí tenemos que trabajar espiritualmente, hermano, y eso nos compete a todos, hasta las personas que trabajamos en la iglesia. Así es que estamos hablando, hermanos, en este caso, estamos hablando en este caso, como les decía, el fruto del Espíritu Santo. Entonces, una vez que estudiamos Gálatas, que son los frutos que conocíamos, quiero que nos vayamos, por favor, al Cantar de los Cantares 4 del 12 al 14. Y espero que esta explicación le haya servido. Dice, huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Eso es, su corazón es como un huerto. Eso es lo que está diciendo. Recuerden que el principio bíblico es que todo lo que está en el Antiguo Testamento está descrito de manera física, de manera natural. Y eso tiene una aplicación en el Nuevo Testamento de manera espiritual. Por eso aquí vamos a hablar de cosas físicas, pero vamos a entender la aplicación que hay. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Y aquí empieza a describir los frutos. Versículo 13. Tus renuevos son de paraíso. Perdón, tus renuevos son paraíso de 1, granados con frutos suaves. 2, flores de aleña. 3, nardos. 4, azafrán. 5, caña aromática. 6, canela. 7, incienso. 8, mirra. Y 9, aloes, con todas las principales especias aromáticas. ¿Vieron, hermanos? Para que aprendamos a estudiar la Biblia. Yo esto lo sé porque alguien me lo explicó, hermanos, gracias a Dios por los líderes que nos anteceden. Hermanos, en Gálatas se mencionan 9 frutos y en el Cantar de los Cantares se mencionan 9 frutos y los tenemos que relacionar en el orden como están dictados. Por ejemplo, aquí el primero es el amor, aquí el primero son los granados, o sea, los granados están relacionados con el amor. Aquí el segundo es el gozo y aquí el segundo es flor de aleña. Aquí el tercero, que es el que estamos estudiando, es paz. Y aquí el tercero son los nardos. O sea, eso es una flor, la vamos a ver más adelante. Luego dice paciencia, la número 4, y aquí la número 4 es el azafrán. El azafrán está conectado con la paciencia. Si ustedes estudian cómo salía el azafrán, vamos a entender cómo es la paciencia, un fruto del espíritu.
El número 5 dice benignidad. Y el número 5 aquí es la caña aromática. El número 6 dice que es la bondad. Y aquí dice que es la canela. El número 7 dice que es la fe. Y la fe está conectada con el incienso. El número 8 es la mansedumbre. Y la mansedumbre está conectada con la mirra. El número 9 dice que es la templanza. Y aquí el número 9 dice que son los aloes. Así es que, hermanos, podemos ver que hay una relación, una relación, una relación. Miren qué linda es la Biblia. Miren qué lindo es el Señor. Él es el verbo de Dios. Él es la palabra viviente, hermanos. Entonces ahora les quito todas estas líneas para no confundirlos. Lo que estamos estudiando es el número 3, que es la paz. Y aquí podemos ver que el número 3, hermanos, son los nardos. Esa es la conexión. Y como estamos estudiando la paz, aquí nos vamos a quedar en esto. La paz está conectada con los nardos. Y quiero que leamos este pasaje, por favor, para que podamos comprender un poquito mejor. Marcos 14, del 3 al 9. Pero estando él en Betania, ¿quién es él? El Señor Jesús. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio. Note esto, mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Tenemos que ir entendiendo, hermanos, ya no es la paz por don, no, esta es la paz por crecimiento espiritual. Esta es la paz como un fruto del Espíritu Santo. Dice, y vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Hermanos, esto lo dijeron sus discípulos. ¿Cómo un discípulo puede decir que lo que usted le da a Cristo es un desperdicio? Pero así dice mucha gente. Cuando usted le dedica tiempo al Señor, dice, pero ¿por qué estás desperdiciando tu tiempo en asistir a la iglesia? Y sabe qué, el primero que lo dice es el diablo, se lo dice en el oído, estás perdiendo tu tiempo, no vayas tanto, pero ¿por qué tienes que orar tanto? Ya no estés leyendo tanto la palabra, suficiente con que ores para cuando vas a tomar los alimentos, ya no estés tomando más tiempo. Siempre el enemigo regateando todo lo que le podemos dar al Señor. Y el enemigo nos puede hablar a nuestros oídos o nos puede hablar a través de las personas, aún a través de los mismos cristianos. No, ya te volviste fanático, ya mucho iglesia, 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 etcétera. Aquí están diciendo, pero ¿por qué hicieron este desperdicio? Y se les olvidó que están hablando del Señor Jesús, hermanos. Bueno, dice en el versículo 5, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y habérselo dado a los pobres. Ah, qué gran corazón tenían ellos, hermanos tan lindos, están pensando en las necesidades de los demás y murmuraban contra ella. Miren, aquí está. No tenían buen corazón, murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. A mí me encanta, hermanos, leer esta parte porque hay un modo de producción que promete acabar con la pobreza. Hay un modo de producción que dice que van a acabar con toda la pobreza mundial. Y yo digo, ese modo de producción es antibíblico, porque el Señor dijo, a los pobres siempre los tendréis, siempre. ¿Saben por qué? Porque la pobreza natural es un reflejo de la pobreza espiritual. Cuando uno ve a un mendigo, además de ayudarlo, que es lo que el Señor nos demanda, ayudar al necesitado, pero también uno debe entender que yo necesito hacerme un pobre espiritual para poder heredar el reino de los cielos. Así dicen las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, dice, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Hermanos, todo lo natural es figura del espiritual. Y el Señor aquí dijo, a los pobres siempre los tendrán. Por eso cuando prometen, usted sabe quiénes prometen, estoy en internet, no lo puedo decir, pero cuando usted sabe que la gente promete que van a acabar con la pobreza, eso hasta antibíblico es. En primer lugar, no lo pueden hacer. Son promesas de mentiras. Pero aquí está diciendo el Señor, a los pobres siempre los tendréis, dijo.
siempre, porque ya le dije, es un reflejo de la pobreza que deberíamos tener nosotros. ¿Qué es ser un pobre, hermanos, espiritual? Reconocer que necesito a Cristo, reconocer que sin Cristo no soy nada, sin Cristo no valgo nada, sin Cristo no puedo hacer nada, sin Cristo no tengo nada, fuera de Cristo, yo sin Cristo no soy nada, soy un cero a la izquierda. Por eso necesito a Cristo. Eso es reconocer mi pobreza espiritual. Bienaventurados los pobres, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Así es que dice en el 7, siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podéis hacer el bien. Ve que dice, hay que hacerles el bien. No estoy diciendo que solo es para verlos como un reflejo, no, para ayudar también, hermano. ¿Verdad? Dice, bienaventurado el que se acuerde del pobre, porque en el día malo lo librará Jehová. Así es que sí debemos ayudar, hermano. No estoy diciendo que no, solo estoy diciendo aquí, y cuando queráis podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Miren que fue ilógico lo que ellos dijeron. Versículo 8. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Miren qué lindo el Señor. El Señor no se queda con nada y dijo a esta mujer, siempre la van a mencionar y hoy la estamos mencionando aquí, que hizo algo muy bueno para el Señor. Pero quiero que noten, hermanos, las cosas que pasaron. Era, en primer lugar, era un perfume de nardo puro, de mucho precio. ¿Cuánto era el precio? Más de 300 denarios. Era carísimo, era carísimo. Y esta mujer lo que hizo fue que se derramó al Señor Jesús en su cabeza. Por si no sabían estas cosas del nardo, necesito explicárselos porque ya veo, ahora relacionamos la paz con el nardo. Primer punto, ¿de dónde viene? El nardo es esta flor que están viendo aquí, hermanos. Yo se las puse por si ustedes no la conocían. Ese es el nardo. Mire esto, dice, es un perfume fuerte extraído de una planta del Himalaya, de la familia de la valeriana, que crece por encima de los 3.300 metros de altura. Eso es alto, hermanos, es muy alto, muy alto. Empecemos a razonar la palabra del Señor. Queremos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Debemos elevarnos a las alturas del Señor Jesucristo. No podemos vivir en medio de las cosas terrenales. Vamos entendiendo, hermanos. Esta flor se da a 3.300 metros de altura o más. Eso es muy alto, hermanos. Queremos la paz, debemos dejar las cosas de esta tierra, debemos dejar las cosas bajas, las cosas terrenales y poner nuestra mente y nuestra mirada en las cosas celestiales, en las cosas de arriba. Eso dice la Escritura. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Necesitamos, hermanos, elevarnos, no quedarnos en el plano natural en el que estamos. Debemos ascender espiritualmente porque queremos el nardo es en las alturas que se da. Importante, sigue, dice, su raíz y tallo proporcionan la esencia de un elemento muy costoso desde tiempos remotos. ¿Saben por qué es costoso, hermano? Porque es re difícil llegar a esas alturas. Llegar a esas alturas no es fácil, hermano. Llegar a una de esas montañas, hermano, no es fácil. Es difícil llegar hasta ahí, hermano, pero es la manera como vamos a adquirir nosotros el nardo que representa la paz que sobrepasa todo entendimiento por fruto, no por don, por fruto. Hay que crecer espiritualmente, por eso debemos crecer y avanzar poco a poco. Se da cuenta que aquí la paz es por fruto, es una relación de amor con el Señor Jesús. Punto número 2. En tiempos del Señor Jesús, el precio del perfume, usted leyó cuánto era, la Biblia dice que era más de 300 denarios. ¿Saben ustedes que un denario era el salario mínimo por un día de trabajo? El denario era el salario mínimo. Aquí dice más de 300 denarios. Está hablando, hermanos, aquí se los puse. En tiempos del Señor Jesús, el precio del perfume, dice, era el salario de casi un año de trabajo para un obrero de la época. Eso quiere decir, hermanos, que era un perfume bastante caro. No sé, hermanos, o sea, si ahora pudiera, pues tal vez, pero yo no conozco si hay un perfume en la actualidad que valga el salario mínimo de su país de un año, no de un mes, no, de un año, de un año. Aquí serían como, wow, como 36,000 quetzales más o menos, hermanos.
dividido 8, 4 por 8, 32, como, ups, sí, como, no sé, como $4,000. Debe haber, yo no lo conozco. Pero este era demasiado caro, hermanos, carísimo. Eso quiere decir, hermanos, que era muy especial. Y esto caro es que se compra día a día, porque era el salario de un año de trabajo, pero el salario lo pagan un denario, un denario, un denario. Este perfume, hermano, se compra día a día, relación con el Señor Jesús en oración, en el estudio de su palabra, elevándome a las alturas del Señor, pero cada día, cada día, cada día. No es posible que lo pueda comprar en una semana, voy a orar una semana, no, voy a orar un mes, no, es todo el tiempo, hermanos. Pero miren la parte final, el punto, el tercer punto dice, era costumbre mantener el ungüento de nardo en recipientes de alabastro sellados. El alabastro, hermanos, era un recipiente de piedra, pues no había vidrio en esa época, entonces lo guardaban en un recipiente de piedra, que eso fue lo que ya quebró, le quebró como la cabecita para poder vertir el perfume. Dice, era costumbre mantener el ungüento de nardo en recipientes de alabastro sellados y solo se los abría en ocasiones muy, muy, muy especiales, muy especiales. Este era un perfume para mujer, para que sepa. ¿Y sabe para qué se usaba? Especialmente, aquí dice para ocasiones muy especiales, pero había una ocasión muy especial, para las bodas. Este era el perfume que una mujer ahorraba su dinero para el día que se casara. Para eso era que ahorraba. Ahorraba el salario. Si fuera el salario de un año, sería un año sin comer, sin gastar nada. Es difícil que alguien pueda ahorrar el salario de un año, hermano. Un obrero que ahorre el salario de un año sin gastar, no. Es probable, hermanos, que este perfume lo compraran con los ahorros de toda su vida y lo usaban para el día de su boda. Por eso esa mujer, cuando se encontró con el Señor Jesús, se lo puso a él porque ella dijo, este es mi esposo, este es mi amado y a él le voy a dar mi perfume de nardo, él es mi paz. Ya no le importó, hermanos, empezar a ahorrar de nuevo si se iba a casar en lo natural. Si la costumbre es así, quiere decir que esa era una mujer soltera y había ahorrado toda su vida para comprar ese perfume para el día de su boda. Pero el día que se topó con el Señor Jesucristo, dijo, Él es mi amado, Él es mi esposo celestial. Y leamos esto que dice en Apocalipsis 19, el 7 al 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se le ha concedido, se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hermanos, el nardo no solo nos sirve para vivir en paz aquí en la tierra, el nardo no solo nos va a servir para tener paz en medio de las emociones, como la tristeza, como el enojo, como el temor. No, hermanos, el nardo nos sirve a nosotros también para que nos preparemos para el encuentro con el Señor Jesús. Aprendamos a comprar nuestro nardo día a día, a tener paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento día a día, pero ya no solo por don, sino por crecimiento espiritual. El Señor va a buscar una esposa que huela a nardo, y ese nardo no lo podemos adquirir de la noche a la mañana. Esto es como las vírgenes insensatas. No podemos llenar nuestros aceites de un momento para el otro. Esto es algo que se compra día a día. El nardo se compra día a día. Acuérdese, ahorra un denario, un denario, un denario cada día, cada día, cada día se tiene que hacer un ahorro. Y esta es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así es que, hermanos, queremos tener paz en medio de nuestras emociones, crezcamos espiritualmente, crezcamos en una relación con el Señor Jesucristo, crezcamos en oración, crezcamos en el estudio de la palabra, crezcamos procurando poner por obra la palabra del Señor, amemos la ley del Señor con todo nuestro corazón, dejemos de tener afecto por las cosas terrenales y empecemos a poner nuestros afectos en las cosas del cielo, en las cosas altas, en las cosas donde Cristo está a la diestra del Padre. Ahí tenemos que poner nuestro corazón y nuestros afectos. Hermanos, hemos terminado con este tema. Los invito a orar, por favor. Señor Jesús, gracias, Señor, porque tú eres nuestro esposo celestial. Gracias, Señor, porque nos estás invitando a ser tu esposa, Señor. Gracias. Señor, gracias, gracias. Gracias porque a pesar de que las señales se están cumpliendo, Señor, hay guerras, rumores de guerras, hay pestes, hay enfermedades, hay terremotos, pero tú dijiste, todavía no es el fin. Y gracias porque todavía no es el fin, Señor.
Gracias porque todavía tenemos tiempo. Tiempo, Señor, para orar, para estudiar tu palabra, para poner por obra tu palabra. Todavía tenemos tiempo. Tal vez ya no sea mucho el que tengamos, pero todavía tenemos un poquito. Ayúdanos a ser fieles en lo que nos queda, Señor. Ayúdanos a no perder el tiempo, Señor Jesús, en cosas vanas, en cosas pasajeras. Ayúdanos, Señor Jesús, a estar en tu presencia, adquiriendo ese nardo, Señor, ese olor fragante para ti. Señor, ayúdanos a comprar esta fragancia día a día en tu presencia, día a día, Señor, en oración, día a día en tu palabra, día a día, Señor, ayúdanos, 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 Señor. Ayúdanos porque esa es la fragancia que se usaban para las bodas y nosotros sí queremos estar, Señor, en las bodas del Cordero, no como cualquier invitado. Queremos estar en las bodas del Cordero, Señor Jesús, como tu esposa, Señor, como tu amada. Nosotros también queremos tener ese huerto en nuestro corazón de donde salgan los frutos, Señor. Él es fruto del Espíritu Santo. Ayúdanos a crecer, Señor. Hoy que hemos recibido esta enseñanza, despierta en nuestro corazón el deseo de crecer espiritualmente, el deseo de entregarnos a ti. Hermanos, los invito a que nos entreguemos al Señor. Si hay algo que sabemos que Dios nos está pidiendo, no nos rehusemos para dárselo, démoselo al Señor, lo que sea. El Señor puede pedir una relación, el Señor puede pedir algún hábito, el Señor puede pedir algún lugar que ya no quiere que vayamos, algo que el Señor ya no quiere que veamos, algo que el Señor ya no quiere que escuchemos. Hagámosle una entrega. Esta mujer le entregó al Señor su perfume y hoy nosotros podemos ser ese perfume para el Señor si nos entregamos a Él, si nos ponemos en el altar. Entreguémosle al Señor, hermanos, lo que el Señor nos está pidiendo. Usted sabe lo que el Señor ha puesto su mano. Usted sabe lo que el Señor le está pidiendo. Tal vez Dios le está pidiendo tener más tiempo de oración. Tal vez Dios le está pidiendo que tenga tiempo para estudiar su palabra. Lo que sea, hermano, ríndaselo al Señor y dígale, Señor, yo te lo entrego. El Señor le pidió a Abraham a su hijo porque lo amaba más que a él y se lo devolvió, pero con el amor en su justa medida. Lo que sea que el Señor le esté pidiendo, no deje de dárselo, déselo hoy. Y Señor, aquí nos venimos a entregar. Tú nos estás pidiendo cosas desde hace mucho tiempo y perdónanos, Señor, porque no hemos querido dártelas, porque todavía nos gustan, porque todavía queremos estar con ellas, Señor, compartiendo. Pero hoy, Señor, venimos a entregarte voluntariamente todo eso que nos estás pidiendo, Señor. Perdónanos por no haberlo entregado antes y hoy te lo entregamos, Señor, aquí lo ponemos a tus pies. Querías esta relación que no nos conviene, aquí la ponemos a tus pies, Señor. Te preferimos a ti que a cualquier persona, Padre. Aquí está esta relación. Haz de nosotros lo que bien te parezca, Jesús. Señor, aquí está esta relación. ¿Querías que te entregara este lugar? Sí, Señor, también te entrego este lugar. Ya no voy a ir a esos lugares a los que tú no quieres que vaya, a esos lugares físicos. Y hermanos, tal vez son lugares en internet, son sitios a los que Dios ya no quiere que estemos visitando. Así es que también entreguemos eso. Y Señor, aquí están esos sitios en internet que tú ya no quieres porque no nos edifican. Señor Jesús, te pedimos que seas propicio. Aquí te los entregamos también, Señor. Te entregamos todo lo que nos estás pidiendo. Todo lo que nos aparta de ti, hoy lo ponemos a tus pies, Señor. Aquí están, Señor Jesús. Aquí están. Aquí te entregamos personas, te entregamos cosas, te entregamos relaciones, te entregamos lugares, todo en lo que hemos puesto nuestra confianza material, también te la traemos a ti, Señor. Perdónanos por estar confiando tal vez en un trabajo, o si estamos confiando en nuestro dinero, o estamos confiando en nuestra profesión. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Ayúdanos a poner toda nuestra confianza en tu palabra, Señor. La fe en tu palabra. Jesús, te amamos, te amamos, te amamos y te bendecimos y te glorificamos. Y te damos gracias, Señor Jesús. Gracias por este nardo. Padre, ayúdanos a adquirirlo. Ayúdanos a estar listos para cuando suene la final trompeta, que podamos partir contigo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Nuestro corazón no desea nada en esta tierra que no seas tú. Fuera de ti ya no queremos nada, Señor. ¿Qué podemos querer, Señor? Tú eres el deseado de mi corazón. Tú eres el deseado de las naciones, Señor. Y mi corazón en ti haya contentamiento. Señor, ya sea que me lleves al lado del dolor, bendito sea tu santo nombre, o me lleves al lado del placer, bendito sea tu santo nombre. No importa dónde estés, si lo que yo quiero es estar contigo. Y si tu presencia está en el valle de sombra de muerte,
Bendito sea tu santo nombre. Y ahí está tu presencia, porque tú eres el lirio de los valles, Señor. Así es que te damos gracias en esta noche. Gracias por este tema tan amplio que hemos estudiado, por tu misericordia. Todo lo que aprendimos fue por tu gracia. Todo lo que pudimos recibir fue por tu palabra. A ti te damos toda gloria y toda honra por este tema, Señor. Todas las enseñanzas, tú nos las diste en tu palabra, Señor, y te damos gracias por tu obra en nosotros. Síguenos bendiciendo con tu palabra, síguenos prosperando. Bienaventurado el varón que en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Bendito sea tu santo nombre, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén.